Paz y alegría en Jesús y María. El Verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra fue revestida de una unción santa, el Espíritu Santo. De manera que palabra y espíritu están en conexión. Hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y la palabra, con el deseo de que usted, hermano y hermana, al escuchar este mensaje, tenga una apertura a la acción del Espíritu Santo en su vida por medio de la palabra. Que Dios le bendiga y que sea de bendición este programa para usted. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Hoy vamos a tocar el tema sobre el Espíritu Santo y la palabra. Se puede a veces olvidar que cuando hablamos de palabra, no estamos hablando solamente de una palabra escrita, sino una palabra encarnada, una palabra que se hace persona. Una persona que es Cristo. Y si hablamos de Jesucristo como palabra encarnada, también podríamos decir que al mismo tiempo Jesucristo es la persona gozosa en el Espíritu. Como deben ser cada cristiano, el gozo del Señor sobre ti, sobre mí. El gozo de saber de que ese Espíritu actúa con toda su fuerza en aquellos que se dejan tocar por Él. Entonces vamos a ver cómo se va desarrollando en la Escritura, en el itinerario misionero de Cristo, la acción del Espíritu Santo. Toda la vida de Cristo está fundamentada en la acción poderosa del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que en un momento nos cuenta el relato de Lucas, Jesús con el gozo del Espíritu, es decir, alegrándose en el Espíritu, da alabanza al Padre. Es un texto trinitario, porque aparecen las tres personas en el mismo texto. Capítulo 10, versículo 21. En aquella ocasión, con el júbilo del Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, esa ha sido tu elección. Todo me lo ha encomendado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo decida revelárselo. ¡Qué maravilla! Es palabra del Señor. Fíjense, queridos hermanos y hermanas, toda la vida de Cristo está impregnada de esta acción poderosa. Es más, no podríamos hablar del Padre sin el Hijo, del Hijo sin el Padre, y sin el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cada uno en la responsabilidad, por decirlo de una manera, o de la acción que le corresponde en un momento dado, sin separarse nunca. Hoy vamos a centrarnos en las dos personas, el Hijo y el Espíritu Santo. No porque el Padre no sea importante, obviamente sabemos que no están separados. Pero ¿qué relación hay entre el Hijo y el Espíritu Santo y al mismo tiempo lo que a nosotros nos puede enseñar esta enseñanza, valga la redundancia, del Espíritu en tu vida? Si tomamos en consideración los textos en su orden, en el Evangelio de Juan, en el prólogo, se nos dice que la palabra estaba en Dios y la palabra era Dios. Y que el Verbo se hizo carne, es decir, se hizo palabra y habitó entre nosotros. ¿Y cómo se da el misterio de la encarnación? Está además, sabemos que están en los textos del Evangelio, como en el vientre virginal de María, visitada por el arcángel Gabriel,
se le anuncia que va a ser la madre del Mesías. Ella queda llena del Espíritu Santo y la criatura que está en su vientre, es decir, nuestro Señor, es ungido desde el momento de su encarnación de una manera especial. Oiga, la palabra encarnación, es decir, que tomó nuestra carne, no porque Jesús no tuviera en la comunión con el Espíritu Santo, pero ahora en una nueva realidad, la realidad humana. Por lo tanto, hablamos del Dios humanado que al mismo tiempo está revestido de la unción del Espíritu Santo. En esta primera parte de la encarnación, así como Cristo, bien lo dice San Agustín, nos participó Dios su naturaleza divina, es para que nuestra naturaleza humana se divinice, se santifique, seamos plenificados. Y la manera en que esto será posible es a través de la acción del Espíritu Santo. Por lo cual, cabe decir que con la muerte y resurrección de Cristo, y una vez nos da el Espíritu Santo o envía su Espíritu Santo con ese mismo propósito, así nosotros por participación divina vamos a hacer también una sola cosa en su momento con Cristo y en Cristo con el Padre, porque Él es el primogénito de todas las criaturas en la humanidad redimida con su preciosa sangre. Tú, querido hermano, ahora estás llamado por la acción del Espíritu Santo a dejarte santificar. Pero hay algo más. Esto no podemos nosotros verlo solamente en la persona como moríamos de Cristo, sino también en tu propia persona. El Espíritu hace maravilla, y la maravilla que obró en Cristo, la maravilla que obró en su madre, la maravilla que obran los santos, quiere hacerlo ahora en tu persona. Déjate santificar. Deja que esa palabra, en la escucha, que es el mismo Cristo, vaya transformando nuestra manera de pensar, Romanos 12, hasta que el Espíritu Santo nos vaya perfeccionando en ser la imagen de Cristo Jesús por el acto de la unción del Espíritu Santo en tu propia vida. El segundo elemento que quisiéramos resaltar del Espíritu Santo como en la palabra, es decir, la persona de Cristo, pero también a beneficio nuestro o para nuestro provecho espiritual, sería que esa palabra encarnada también nos lleva a una misión. Cristo no solamente revestido de la acción del Espíritu Santo, recuerden que cuando Jesús está en el Jordán y recibe el bautismo, es encauzado, es movido, es llevado, llevado por la fuerza del mismo Espíritu a anunciar el reino de Dios. Pero no solamente en la persona de Cristo. Todo bautizado, todo aquel que pasa a ser hijo de Dios por las aguas bautismales, por la recepción del Espíritu Santo, tiene la tarea urgente de salir a misionar, de salir a comunicar esta buena nueva. Por lo cual, hermanos y hermanas, de nada vale que nosotros digamos que escuchamos la palabra si no somos enviados también a la proclamación del reino de Dios. Y este es el compromiso de todo bautizado. Pero ¿quién hace posible eso? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Quisiéramos ir profundizando más aún sobre este tema, mirando otros elementos que esa palabra realiza en la vida de cada uno, pero primero en la persona de Cristo. En segundo lugar, en cada uno de los que recibiendo la palabra de Cristo, la guardan en su corazón y la ponen en práctica. Guardar, que es sinónimo también de practicar. Eso lo vamos a ver después de este segmento.
De vuelta con ustedes, hermanos, hoy hablando sobre el Espíritu Santo en la palabra que es una persona y esa persona que es Cristo. Decíamos que Jesucristo, movido por el Espíritu Santo en el anuncio del reino de Dios, pero también cada discípulo de Cristo recibe también esa unción de lo alto para proclamar la buena nueva del reino. Es el Espíritu el que empuja a la iglesia, el que la lleva a esta manifestación de estar en todas partes, en todas circunstancias, haciendo presente el mensaje y el testimonio de Cristo con el propio testimonio de los discípulos de Cristo. También es importante recordar, a la luz de la Escritura, que esta es la tarea que han recibido los apóstoles. Permítanme recordarles esto a la luz de la Escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 26. Cuando venga el defensor que yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Jesús está hablando con sus discípulos y le está diciendo que el defensor, el paráclito, el consolador, vendrá sobre ellos y les va a comunicar la buena nueva del reino, pero para que ellos también sean testigos. El testigo, el que da razón de lo que cree, razón de la esperanza, aún a riesgo propio, de su propia vida. Por eso que la iglesia se fundamenta sobre el testimonio martirial de los santos, sea de manera cruenta, sea de manera incruenta, derramando la sangre, pero igual es importante el testimonio avalado por el Espíritu Santo. En el tercer elemento que quisiéramos resaltar del Espíritu Santo y la palabra, hay otro aspecto importante que tú y yo debemos tomar en consideración, que no hay gloria sin cruz. El Espíritu por el cual Cristo se encarna en el vientre de María, por el cual va al Jordán y luego impulsado por el Espíritu Santo a anunciar la buena nueva. En tercer lugar, Cristo era consciente de que ello también llevaba a una remisión del pecado, a un perdón, es decir, derramando su propia sangre. Cristo no va al martirio de una forma meramente humana o accidental, sino planificado por el designio divino, y siendo dócil el Espíritu Santo, entiende que con su muerte y con la cruz que cargó y en la cual fue crucificado, saldría de su corazón la sangre y el agua que santificarían a toda la humanidad, para que de ese costado abierto, con la acción del Espíritu Santo, encomendase su misión la iglesia. Se puede pues también afirmar que la iglesia sale del costado abierto de su Redentor, y miraremos al que traspasaron, aquel a quien Dios apunta, y desde el momento de su anuncio en el Jordán, de su manifestación pública, ser consciente de que del costado abierto de Cristo la iglesia continúa la tarea de su Maestro, de su Señor, y basado en la palabra, en Él que es la palabra. Por eso también es bueno que no se puede hablar de Jesús con autoridad, no se puede testificar a Jesús si no tenemos la experiencia personal con Él, el amor y al mismo tiempo el habernos dejado seducir, entregando nuestra vida al Redentor, dejándonos marcar por su sello, que es el Espíritu Santo, y salir con la misma fuerza de ese Espíritu que impulsó a Cristo, que impulsó a los apóstoles, que impulsó a los santos de la iglesia, que sigue actuando en la iglesia, que el mundo sepa que nuestro Redentor vive, que Cristo no está muerto, que sigue siendo la esperanza de los pueblos, el camino, la verdad y la vida, que no hay acceso al Padre, sino es que a través de Él, la palabra autorizada. Todo esto confirmado por el Espíritu Santo. Nadie puede declarar Jesús es el Señor si no le mueve el Espíritu de Dios. Déjate tocar, déjate renovar, déjate transformar. Invoca ese Espíritu sobre tu vida. El mismo
que llevó a Jesús a alabar al Padre. Yo te alabo, Padre, porque oculta estas cosas a los doctores, a los sabios, se las revelas a la gente sencilla, es decir, los que tienen un corazón que ama, un corazón humilde, un corazón como María, nuestra madre, modelo perfecto de humildad, que fue la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo. Y el cuarto, que quisiéramos destacar sobre la palabra y el Espíritu Santo es que tampoco la pasión es el final. De nada serviría la muerte de Cristo si no hay victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el demonio. De manera que el triunfo de Cristo se hace patente en su resurrección. Ya Pablo lo dice con claridad. Si Cristo no ha resucitado, vana nuestra fe, vana nuestra predicación, vano todo. No tiene ningún sentido, no tendría ningún sentido nuestra esperanza, incluso la fe católica, la fe cristiana, si no está fundamentada en algo trascendental. Cristo resucitado. ¿Cómo sabemos que eso es verdad? No solo por el testimonio de los apóstoles y de los santos, sino porque el Espíritu también lo revela a nuestro espíritu. El Espíritu viene en auxilio de nuestras necesidades. Y el Espíritu habla a nuestro espíritu. Y el Espíritu nos convence a través de la vinculación a la iglesia por medio del bautismo de 3 gracias que recibe todo cristiano bautizado. Las 3 virtudes teologales que nos confirman, que nos sellan en ese testimonio verdadero. La fe, la esperanza y la caridad. Si no tendemos estas 3 virtudes teologales, estas 3 gracias que son impresas como un sello que jamás se borra, por eso le llamamos sello indeleble que no se puede quitar, la fe, la esperanza, la caridad, porque así nos marca el Espíritu Santo, y que tenemos que acrecentar. No basta decir yo creo, sino que la fe nos debe llevar a un crecimiento, dice la Escritura, a un perfeccionamiento, creciendo en el amor, porque la fe y la esperanza y la caridad están las 3 íntimamente vinculadas. Es bueno que le pidamos al Señor que acreciente nuestra fe. Creo, Señor, pero aumenta nuestra fe. Lo mismo la esperanza y más aún la caridad, porque es la reina de todas las virtudes. Si algo necesita este mundo, es la manifestación de la caridad, de la misericordia, es decir, del amor hecho obra. Por eso, queridos hermanos y hermanas, abrámonos a estos dones del Espíritu para que esa palabra que es Cristo se haga presente en ti. Dale un lugar a Cristo en tu corazón. Deja que te renueve con su Espíritu para que, renovado por esa gracia, pueda testificar, ya no por lo que te han dicho, sino por lo que tú mismo experimentas, que Jesucristo es el Señor del mundo, el Señor de las naciones, para gloria de Dios Padre. Volvemos para el último aspecto que vamos a tocar con ustedes. Ya volvemos. Siguiendo, hermanos, con ustedes sobre este tema del Espíritu Santo y la palabra, hemos hablado de esa acción del Espíritu no solo en la persona de Cristo, sino que nuestro deseo es que usted capte que esa misma acción del Espíritu en la persona de Cristo quiere Dios también hacerla contigo. Hablamos de la palabra en el misterio de la encarnación y ya
afiliándola, a nosotros, ya sería el Espíritu Santo que nos diviniza o nos santifica. Segundo, hablamos de esta acción del Espíritu Santo que impulsa a Cristo al anuncio del reino. Todo bautizado, todo aquel que ha sido marcado por el Espíritu, tiene la tarea urgente de anunciar la buena nueva del reino. Tercero, hablamos de que eso también tiene un precio. Nadie quiere ir a la gloria sin observar que esa gloria no existe si no pasa a través de la cruz. Algunos quieren la gloria, pero no quieren la cruz. No hay gloria sin cruz. Y Cristo, que ha resucitado, nos recordó, incluso antes de que pasase por la pena dolorosa de su muerte, le manifestó anticipadamente a los discípulos para atenuar, como dice una de las plegarias de la liturgia de la transfiguración, el drama de la pasión, porque iba a ser demasiado fuerte. Todo esto que vemos nosotros actualmente en los nuevos testigos de Cristo, mártires que están dando su vida por la fe de la iglesia, nos hace también a nosotros poner nuestra barba en remojo. Es decir, que también puede ocurrir contigo y conmigo. No necesariamente derramando la sangre en el sentido de lo que llamamos la muerte cruenta, sino en cada prueba, en cada dolor, en cada sufrimiento aceptado con paz, sabiendo que de este mal, de esta enfermedad, de esta persecución, de esta prueba, Dios saldrá vencedor y yo con él, porque él ha vencido al mundo y el que está en Cristo también vence al mundo. Luego hablamos de que por esa pasión nos viene la resurrección, la victoria sobre el pecado y la muerte. Pero hay un quinto elemento que es el que queremos ahora destacar en la persona de Cristo. Una de las afirmaciones que dice Pedro de Cristo cuando anuncia su querigma, la primera predicación, se nos recuerda que Jesucristo pasó haciendo el bien. Se podría decir que es como su epitafio. Qué lindo sería que de ti y de mí también pudiera decir algún día la gente que nos conoció, esa persona, ese hermano, esa hermana, por la fuerza que el Espíritu Santo operó en su vida, pasó haciendo el bien. Que nos recuerden así: todos somos criaturas frágiles, miserables, pecadoras, pero que podemos ser transformados. Qué lindo que la gente piense de ti, no solo como una mera percepción, sino como una convicción tuya, consecuencia de tu fe, que digan: ese hombre, esa mujer era auténtico, era de una sola pieza, pasó haciendo el bien. Es cierto que le conocí defectos, es cierto que le conocí debilidades, es cierto que le conocí pecados, pero mira, de eso que era antes, lo que es hoy y lo que después de su muerte nos legó, el testimonio de una vida coherente. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Yo creo que el día que Dios nos presente, después que cumplamos nuestra meta en esta tierra y de haber sido fiel, si algo tenemos que pedirle a Dios: Señor, que por tu Espíritu me lleve a la fidelidad en el último momento de mi vida. ¿Saben por qué? Porque cuando el Espíritu Santo, en la obra santificadora que hizo en Cristo y que ahora quiere hacer en tu persona, porque para eso viene el Espíritu, para santificarnos, puede decir: mira, Jesús, te tengo un regalo. Y que Jesús reciba ese regalo presentado por el Espíritu Santo y diga: te presento a San Teófilo, o te presento a Santa María, te presento el nombre que sea. Lo que quiero que apunte es que diga tu nombre, porque Dios quiere que tu nombre sea pronunciado en el cielo y que por la acción del Espíritu Santo seas el regalo del cual el Padre se complace, y que lo que dijo de Cristo, porque reproduciste con tu obra, con tus acciones, su persona, seas también como el Padre cuando se revela a Cristo en el Jordán, diga: el Hijo de mi complacencia.
Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra y ayúdanos que esta palabra encarnada, por la acción poderosa de tu Espíritu Santo, nos transforme, nos divinice, nos renueve y que seamos ejemplo y modelo para todos aquellos que buscan un motivo de esperanza, un motivo de ilusión, un motivo de alegría, y que ese motivo sea nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Hermanos y hermanas, ya ven la importancia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de ustedes. No dejemos darle el lugar que se merece en nuestra vida. Que esta palabra sea de bendición y escríbanos a la siguiente dirección. Gracias por haber compartido con nosotros.